Hola, hola, bienvenidos al primer capítulo de Llamados con un propósito. Yo soy Anaís, pueden referirse a mí como Ani. De hecho, les solicitaría que por favor me digan Ani y no por mi nombre, ya que si no voy a pensar que están enojados y no me gusta esa sensación. Y nada, bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a enfocarnos en estudiar la palabra de Dios, en entender qué es lo que busca Él de nosotros. Pero igual vamos a dar aquí una pequeña introducción. ¿Quién es Ani? ¿Por qué un podcast? Soy Anaís, como ya les dije. Quise hacer un podcast porque resulta que venía rato preguntándome cuál es mi propósito, por qué Dios me dejó en esta tierra, por qué fui llamada. Para los que no lo sepan, yo por misericordia y por amor de Dios no he salido al mundo. Desde los 6 meses que fui bautizada no se me permitió alejarme de este santo camino, pero aún así he tenido dificultades porque ser joven y ser cristiano en este tiempo es muy difícil. Ser cristiano ya es complicado y ahora hay que añadirle el factor de soy joven. ¿Qué hago? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué busca Él de nosotros? Bueno, entonces les explico otro poquito. Resulta que a mí me gusta mucho estudiar la Biblia, me gusta mucho más explicarla. Y así como me gusta mucho y mucho más, hay algo que se me da mucho, mucho mejor y es hablar. Siempre quise hacer un podcast y nunca he sabido qué contenido entregar en el podcast, porque siento que hay tantos temas que tratan hoy en día en el mundo que ya es difícil ser original. Entonces Dios me dio a entender que lo que Él busca de mí no es que yo sea original. Él nos llama a predicar el Evangelio. Entonces dije, bueno, me gusta hablar, me gusta estudiar la Biblia, hagamos un podcast para la gente como yo. ¿Y por qué como yo? Porque yo tampoco soy perfecta, nadie es perfecto en realidad. Y pensaba, qué lindo sería estudiar la Biblia, estudiar, escudriñar la palabra con un enfoque más allá dirigido de lo que escuchamos los domingos de nuestros pastores, sino que quizás algo un poquito más actualizado en nuestros tiempos. Porque el pastor tiene que hablarnos desde un púlpito para un público en general. Pero muchas veces, como jóvenes, no entendemos específicamente qué es lo que busca Dios de nosotros. Porque siempre tendemos a llegar a Dios cuando tenemos dudas, cuando tenemos angustias. Y Él siempre nos escucha. Entonces vamos a empezar aquí dando gracias a Él porque nos dio un nuevo día, porque nos dio una oportunidad más de arrepentirnos por nuestros pecados, porque Él nos llama a servirle de corazón, porque nos invita una y otra vez. Pero nosotros pensamos, me queda tanta vida, ¿por qué querría empezar ahora a matar lo que quiero vivir? Porque es difícil. Es difícil, como les decía, ser cristiano y ser joven. Pero entregar la juventud, entregar la vida a Dios, muy por el contrario de como muchas veces hemos llegado a pensar, no es algo malo. De hecho, es bueno. Entonces, gracias le vamos a dar a nuestro Padre bendito, porque nos permite estar aquí, porque nos permite estar hablando, escuchándonos y aprendiendo de su palabra. Porque yo voy a ir aprendiendo en conjunto con ustedes. Yo no sé más, incluso puede que sepa menos, es muy probable que sepa menos, pero estamos aquí para acompañarnos y para alabar al Dios que vive y reina. El versículo de hoy se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así, en el nombre del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero, ¿qué nos quiere decir el Padre? ¿Qué es lo que busca de nosotros? Para dar contexto, Timoteo, quien aproximadamente tenía unos 30 años de edad, fue un ministro y era joven.
el cual era reconocido por su piedad y fidelidad hacia Dios. Fue también un compañero y colaborador del apóstol Pablo, quien aproximadamente, según este tiempo, tenía unos 70 años. Entonces, Timoteo era joven. Quizás muchos de los que están escuchando dirán, pero yo a los 30 ya planeo tener mi vida resuelta. Por lo general, cuando planeamos nuestro futuro, decimos que a los 30 años ya, no sé, algunos querrán estar viajando por el mundo, otros querrán ya tener una familia consolidada, otros simplemente no saben y buscan un enfoque en su vida, pero debemos saber que entregando nuestra vida a Dios, de aquí a los 30, o quizás si tienes más de 30, no sé, de aquí en un futuro en el que nos proyectemos confiando en las manos de Dios, está resuelto. No tendríamos por qué tener esas aflicciones, esa ansiedad, por qué va a ser de mí mañana, porque sabemos que con Dios todo es posible. Entonces, volviendo al tema, el apóstol Pablo tenía 70 y consideraba a Timoteo como un hijo espiritual y le encargó misiones de gran envergadura. Entre esas, y en cuanto al contexto de esta carta, porque primera de Timoteo es una carta escrita de Pablo a Timoteo, se encontraba en Efeso y había sido enviado por el apóstol para combatir a los falsos maestros. Esto incluso nos lo dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4, el cual también vamos a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, claro, pongámonos en el contexto. ¿Qué haríamos nosotros si de pronto nuestro propósito es ser llamados de aquí a un par de años más? Y nos vemos y decimos, soy joven. ¿Qué hago yo predicando a personas mayores? ¿Qué les voy a enseñar yo que ellos ya no sepan? Porque así es como funciona nuestra ley de vida actualmente. Siempre vamos a aprender del que es mayor porque sabemos que es más sabio, porque aprendió más, porque se equivocó más, entonces la vida ya lo tiene más preparado. De hecho, siempre tendemos a recibir mejor los consejos cuando vienen de una persona que ha vivido más. Pero no, aquí Dios nos dice que ninguno tenga en poca tu juventud, que nadie dude de que quizás porque yo tengo, no sé, un ejemplo, 14 años, no voy a poder predicarle a mi hermano que tiene 20. Porque Dios usa a quien quiere. Y si estamos preparados y estamos congregados en su amor, Él hará maravillas con nosotros. Y volviendo al enfoque, para combatir a los falsos maestros y para poner orden en algunas cosas en la iglesia. Porque como ya vimos, habían falsos maestros enseñando falsas doctrinas. Hasta el día de hoy hay falsos profetas que nos enseñan la palabra de Dios a su conveniencia. Y eso es algo que les voy a explicar un poco más adelante porque también es un tema que quiero tratar. Entonces, Timoteo es un ejemplo de dedicación y compromiso con la iglesia, porque como ya les decía, fue enviado por el apóstol Pablo a, como diríamos hoy en día, a debatir con personas que quizás por años tenían más experiencia, pero también no eran honestos. Nos recuerda la importancia de ser fieles. Timoteo nos enseña de fidelidad, y más aún en nuestra juventud, porque pensemos que si entregamos nuestra juventud a Dios, tenemos un porvenir y un futuro maravilloso, como ya les mencionaba. Y este es nuestro propósito al ser reconocidos como hijos de Dios. Ya, pero Timoteo era joven. Timoteo era vulnerable a los errores de la juventud. Y más aún era criticado por los mayores, porque recordemos que Timoteo, al ser en cierta forma un brazo derecho del apóstol Pablo, su servicio estaba ubicado en un contexto en el que el cristianismo estaba empezando a expandirse en los primeros tiempos de la iglesia. Y si ya hoy en día sentimos que es complicado pararse delante de alguien y explicarles lo que es el amor de Dios en nuestras vidas,
en tiempos como hoy, que tenemos mucho más acceso a quizás buscar referencias, porque tenemos la bendición de haber nacido en un tiempo en el que hay estudios, hay información de a quién servimos, tenemos comentarios bíblicos, tenemos videos en YouTube, tenemos podcast, tenemos a los pastores enseñándonos. Si ya es complicado para nosotros, cuánto más en un tiempo en el que no se sabía mucho más allá de lo que se corría de boca en boca. Y como dato, les dejo que en el antiguo griego, ser joven era considerado hasta los 40, porque igual antes la vida era más longeva. Entonces por eso 40 años era ser joven, y por lo mismo Timoteo yo creo que hoy en día sería considerado como alguien de 15, entre 15 y 20 años, es lo que yo estimo. Entonces claro, si yo me pongo a pensar que alguien de 15 o 20 años le va a ir a predicar a alguien de 50, por ejemplo, por supuesto que si es una persona que no tiene el discernimiento del Espíritu Santo va a decir, ¿y quién se cree que me viene a enseñar a mí? En cualquier contexto, así no sea bíblico, por ejemplo en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Por ejemplo, vamos a tomar a la universidad porque yo estoy allí y encuentro que sería más fácil para mí darles aquí como alguna referencia. Si yo voy donde un profesor y le digo, lo que usted está haciendo está mal, un profesor, un decano de una universidad me va a mirar como, ¿y esta niña quién se cree que me viene a enseñar sobre algo que yo llevo tanto tiempo practicando? Eso fue Timoteo. A eso fue mandado, a cuestionar enseñanzas de personas que quizás llevaban más años predicando algo que él, por su edad, no manejaba tan bien. Entonces este versículo nos llama a ser ejemplos de los creyentes en palabra, o sea, con lo que se dice, en conducta, en cómo nos comportamos nosotros delante del mundo. Tenemos que saber que debemos diferenciarnos de lo que es la juventud de afuera, porque somos seleccionados. Dios nos llamó de 1.000.000 de personas y dijo, tú vas a ser escogido por mí, a ti te llamo, tú vas a llevar el evangelio. Entonces, imaginemos que Timoteo fuera fuera nuestro compa, nuestro amigo, nuestro pana. ¿Qué haría yo si yo soy del mundo y veo que Timoteo, sabiendo las cosas, va donde algún superior y le dice, lo que tú haces está mal, porque estás cayendo en los vicios? Pero esta persona a la que Timoteo le está hablando, hace unos días atrás, vio a Timoteo haciendo lo mismo. Timoteo le dice, no, pero es que yo soy cristiano. Ensuciamos aún más el nombre del evangelio. Dios nos llama a ser distinguidos delante de los demás, tanto a los jóvenes como a los adultos. Debemos predicar con nuestra conducta. Debemos saber predicar con nuestro amor. Lo que nos identifica es que servimos a un Dios de amor. Tenemos que aprender a ser como Él. Nunca vamos a lograrlo porque Él es un ser superior. Es omnipotente, es omnipresente, es Rey de reyes, Señor de señores. Pero debemos tratar de asimilarnos a Él. Así como nos parecemos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más parecernos a nuestro Padre celestial? Cuando nos dice en espíritu, hace referencia a nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios. En fe, o sea, en el sentido de la fidelidad, saber confiar, como les decía, en que si quizá yo tengo planeado de aquí a un par de años más hacer tal y cual con mi vida, y tener claro que si no funciona como yo lo tenía pensado es porque Dios tiene un propósito mucho mejor para mí. Llamados con un propósito es el nombre de este podcast. La idea es ir averiguando de a poquito en poquito qué es lo que quiere Dios de mí, que todavía soy joven, qué es lo que puedo entregarle yo a Dios, y en pureza. Ahora lo que les mencionaba anteriormente cuando les decía que íbamos a hablar de ¿quién va delante de nosotros? Debemos saber que sea alguien que dé estos ejemplos, porque siempre tendemos a mirar a que la cabeza de la congregación, o en muchos casos el pastor, en algunas iglesias se les dice pastor, en otras se refieren a él como apóstol, por eso les digo en un nivel general a la cabeza de la congregación, nos preocupamos de cosas muy poco relevantes o demasiado superficiales como si el pastor es gracioso, si es buena onda, si se viste bien, si es que es popular entre la congregación, entre los hermanos. No, Dios no nos pide eso. Dios nos pide que nuestro enfoque
Y nuestros requisitos deberían ser que cumpla con ser un ejemplo, como les decía nuevamente, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si tenemos un pastor que nos puede dar estos ejemplos, entonces sabemos que realmente es alguien que entrega sus servicios a Dios. Porque no importa si el pastor no es gracioso, si el pastor no se tiró un chiste en medio de la prédica, porque eso no es el enfoque. A veces vamos a la iglesia y nos fijamos, por ejemplo, en que la corbata del hermano no combinaba con el vestón, con el traje, o que quizás sus zapatos no eran de acuerdo a la ocasión. Dios es quien obra en la criatura. Él es quien va a trabajar quizás esa falencia, que quizás nos estamos concentrando en cosas demasiado superficiales porque, como les decía, es Dios. Nosotros no sabemos cuál es el trato que tiene Dios con este hermano. Solemos también creer que quizás tener un cargo en la misión, en la iglesia, en nuestra congregación nos da un valor adicional, cuando miles de veces también se nos ha dicho que no seremos llamados por nuestro cargo. Que Dios no va a, en el momento del juicio final, no va a decir, ya, tú hiciste el aseo tantos días en lo que te quedaba de vida. No, a Él no le va a importar eso. Él nos va a juzgar por quienes fuimos en la tierra y no en el sentido de títulos, ni siquiera títulos mundanos, ni siquiera si tenía algún doctorado en algo. No, a Dios eso no le importa. De hecho, creer que por algún cargo en la iglesia vamos a ser mejores o peores que el hermano que viene recién llegando es un reflejo de nuestra ignorancia. Tenemos que pedirle a Dios que por favor nos ayude a aclarar esos pensamientos y no pensar que porque hoy Dios me honró con la alabanza voy a ser mejor que el hermano que estuvo en la puerta, por ejemplo. No. Como les digo, eso es reflejo de nuestra ignorancia como cristianos. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, más allá de un cargo en sí, es que nos ayude a convertirnos en mujeres y en hombres virtuosos delante de Él. Que lo que hagamos sea agradable a los ojos de Dios. En jóvenes que prediquen con el ejemplo, debemos recordar nuevamente que nuestra edad no puede ser piedra de tropiezo en nuestro caminar como cristianos, en nuestra vida. Y no por pensar que ahora soy joven, quizás en unos años más, si se me da la gana, voy a servir a Dios porque mis papás sirven a Dios. No, el llamado es a buscarle día a día porque Dios está aquí golpeando. Esta es la enseñanza que tenía hoy nuestro Padre para nosotros. Debemos tomarla con prudencia, con amor y pedirle a Él que nos ayude a aplicarla en nuestra vida. Porque como les he repetido constantemente, no hay nada más lindo que servir desde la juventud a Dios. Él se encargará de todo lo que se viene por delante y nuevamente no dejemos que la ansiedad nos consuma por qué será de mí mañana, porque con Dios todo es posible. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y para el Dios que vive sea toda honra, gloria y alabanza.